Bueno, y nosotros seguimos. Uno de los temas importantes de los que ya se está discutiendo y se va a discutir seguramente con mayor intensidad en 2019 es el tema de las redes sociales, su importancia, su impacto, su peso específico en la política. Hemos invitado esta mañana a don Tony López, es especialista en redes sociales, y le hago esa pregunta. ¿Cuál es la importancia, el peso específico de las redes en política? ¿Cómo será el 2019? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Mire, el tema de las redes sociales ha tocado algo muy interesante en Bolivia, no solamente en este año, sino que desde hace varios años que el gobierno mismo empieza a agarrar el tema de las redes sociales como una forma de amenaza, porque dice que las redes sociales empiezan a derrocar gobiernos, empieza a hablar de una guerra digital, empieza a hablar, digamos, de los ciberactivistas, habla inclusive después del 21 de febrero, que las redes sociales fueron quienes hicieron perder el referéndum. Entonces, en las redes sociales se han metido fuertemente acá en Bolivia, y no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, que sí causa un fuerte impacto debido a la forma como se lo maneja. Más allá de poder utilizar las redes sociales en el ámbito de marketing, en el ámbito de entretenimiento, educación, también se utiliza en la política. Y la política se ha visto efectos muy interesantes a nivel mundial, por ejemplo, el de movimientos activistas, movimientos de redes sociales, los últimos hechos que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, con el tema Bolsonaro, sí, manejo de las redes sociales o los fake news, las elecciones de Donald Trump con Hillary, imagínate. Entonces, también las fake news fueron muy importantes. Muy importantes. Entonces, vamos a hablar ahorita del tema de Estados Unidos y Brasil, porque sí hay que hablar de aquello como para entender lo que puede pasar acá. ¿Es posible medir, decir una cifra estadísticamente, cuánto pesarán las redes sociales el 2019, un año de campaña? Mira, las cifras en realidad acá son un poco claras, pero se puede hablar de cifras más o menos de cantidades y la forma de uso. Te hablo más o menos de cifras actuales, hoy por hoy a la fecha, posiblemente estas en noviembre van a ser números actuales. Te puedo decir más o menos que en Facebook, Twitter, que son las plataformas que más se utilizan en redes sociales, tienen, por ejemplo, 6.8 millones en Facebook de usuarios registrados. En Twitter son más o menos 2.8 cuentas creadas. Entonces, con esos números se puede manejar. Según datos de investigación y varios medios de comunicación que lo publicaron, las redes sociales se manejan primero el Facebook, después está el WhatsApp, en cuarto lugar está el Twitter, ¿ya? Después, ¿cuál es el nivel de penetración del Internet? En Bolivia, generalmente, según la ATT, con los últimos datos del censo del 2012, dice que es de 14% de penetración. Esos más o menos son datos que te pueden afirmar a ti que cuánto estamos usando en Bolivia las redes sociales. Mira, si te doy un dato hipotético, si tú te vas una hora de viaje de acá, tienes internet acá en los lugares céntricos, pero si tú te vas una hora de viaje, difícilmente puedes acceder al tema de internet. Eso se llama conectividad. Entonces, si hablamos de una guerra digital, o sea, la guerra digital no se da con esas condiciones. La guerra digital es un tema de ataque a seguridades, ataque de sistemas, ataque de hackers. Son gente especial que que puede dar eso. Pero acá en Bolivia estamos todavía en esa evolución. La guerra digital es otra cosa. Guerra. Es guerra. La guerra no siempre es limpia, puede ser guerra sucia con el tema de los hackers y todo aquello, de los trolls, de los bots. Ahora, en todo esto, ¿en qué nivel está el WhatsApp? El WhatsApp está como una red social. Es una red social interna que se maneja generalmente información por adentro. Mira, es muy anecdótico el uso del WhatsApp porque está dentro de las redes sociales, pero es una red social. Todo lo que tú publicas en la red social es interno para tu grupo, para el grupo de amigos que estás o a las personas que quieres compartir, pero no sale a luz pública. ¿Pero su impacto es mayor que el del Facebook? El Facebook, o sea, muchos han visto que cuando tú publicas en el Facebook una información, entonces tienes esa susceptibilidad, ese temor de que te vengan a atacar, a contradecir, a corregir lo que tú estás publicando. Pero si tú manejas ese rumor internamente por el grupo sin ser detectado, y no, me lo han compartido, con esa excusa de me lo compartieron, entonces ahí se viene esa cantidad y esa polémica de manejar la noticia falsa. Se ha visto escenarios en Bolivia, te digo, por ejemplo, uno de los escenarios ha sido, si te acuerdas muy bien, este primer año, en enero, donde había el mensaje presidencial en Santa Cruz y empezaron a circular un sinfín de noticias que están llegando en GESAS, que están llegando militares de otros países, Venezuela y Cuba, van a empezar a militarizar y un sinfín de cosas. Y ha habido mucha susceptibilidad en ese movimiento. Y el WhatsApp ha difundido mucho. WhatsApp ha sido muchos. Y otro ejemplo muy destacado es el tema de Oruro. Si te das cuenta, en Oruro ha habido las explosiones en carnavales. Entonces, el WhatsApp ha sido fuertemente atacado con el tema de las fake news. Imagínate, pasó las explosiones, pasó pocos minutos y empezaron a hacer gráficos, memes, videos. Y las noticias falsas que causaron pánico en Oruro. Eso es lo que causa. ¿Cuáles son los riesgos a los que nos vamos a enfrentar el 2019? Va a ser un año con fuerte presencia en redes, WhatsApp, Facebook, Twitter y todo aquello.
Pero las fake news, las noticias falsas, tienen un impacto muy grande. ¿Cómo controlar aquello? Tenemos que tomar en cuenta que el tema de las fake news surgen por varios motivos. Uno de los motivos es que las noticias es gratis en Internet. En Internet, las redes sociales, con esto del tema de la era digital, el tema de comunicación 2.0 y demás cosas, las noticias son gratis. Y tú puedes subir información, puedes crear tu página web y empiezas a generar ese movimiento. Dos, que gran parte de la gente en las redes sociales no tiene esa educación de poder verificar la información. No todos son periodistas, entonces la información lo toman como una forma anecdótica y empiezan a circular ese rumor para poder, digamos, verificar si evidentemente, a ver, me pasaron esta información, ¿es verdad? Empieza a circular esa gran cantidad de información que en realidad puede ser falsa. Y con esos sentidos es un poco difícil de poder más o menos adaptarse a eso. Y estamos en una forma de ingreso a las redes sociales, estamos en una forma de evolución en Bolivia en las redes sociales. No obstante, en Bolivia, año electoral, ya se hicieron experimentos aquí en Bolivia, diferentes pequeñas, ¿qué te digo? Globos de ensayo con algunas noticias falsas que surgieron, medios de comunicación, noticias, algunas actividades, y nada extraño que el 2019 sí se maneje con gran cantidad ese tipo de estrategias comunicacionales en redes sociales y orientadas al ámbito político. Así que nos espera un año muy largo para poder entender todo esto cómo funciona. Muy bien, Tony, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sí, es muy largo. Es muy largo. Todo el tema y muy complejo, por supuesto. El impacto de las redes no solo es directo, sino también es indirecto por el entorno que rodea al que está manipulando el teléfono, el que está conectado. Nosotros tenemos resumen de lo que más temprano